Muy bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Soy Alonso Huerta, el director del SIDNOVA, y me toca en esta ocasión dar la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta nueva edición de el SIDNOVA Talks, que es este formato de vinculación que tenemos con la comunidad científica y tecnológica de Hidalgo para acercarle contenidos científicos y tecnológicos de interés a la población en general, teniendo invitados de primer nivel, especialistas en su materia. Y en esta ocasión para nosotros es un gran gusto el que esté con nosotros Carol Perelman, quien es una amiga, aliada de Hidalgo, del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de Hidalgo, y con la cual hemos ya tenido la oportunidad de colaborar. Actualmente estamos desarrollando un proyecto muy interesante aquí en Hidalgo, del cual les daremos noticias más adelante. Y justamente aprovechando este vínculo que nos une con Carol y conociendo de su historia en materia científica y particularmente en temas de difusión y divulgación de la ciencia, pudimos tener la fortuna de que nos acompañe en esta ocasión para poder compartir un contenido, creo que de mucho interés y pertinencia en este tiempo, en el cual vivimos bajo una pandemia que justamente lo que nos ha orillado a generar este tipo de encuentros de manera virtual con la sociedad hidalguense y particularmente dirigido a un segmento de la población que creo que tiene mucha inquietud por conocer, mucha curiosidad y también que puede tener muchas inquietudes respecto a lo que ha significado o significa el vivir bajo una pandemia como es esto. Y Carol ha desarrollado por ahí una estrategia muy interesante de comunicación y de explicación con los niños, particularmente con los niños y los jóvenes, y es de lo que nos viene a platicar el día de hoy. Voy a permitirme, antes de cederle ya la palabra a Carol, para que pueda ya compartir con nosotros su plática que trae el día de hoy con nosotros, compartí brevemente su biografía. Ella es química, farmacéutica, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue ganadora de medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacional y de bronce en las Olimpiadas de Química Panamericanas. Ella es actualmente la directora del Jardín Weizmann de Ciencias en la Ciudad de México. Ha sido premiada con el tercer lugar en periodismo de ciencia por parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ella es miembro del patronato de la Facultad de Química de la UNAM. Es una divulgadora de la ciencia, como ya lo decía, miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgadores de la Ciencia, la SOMEDICIT, y de la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia, además de esposa y mamá, cumpliendo pues esa multiplicidad de funciones. Como la verán ustedes, es una mujer muy inteligente, muy inquieta, y creo que tiene mucho que aportar al país y particularmente en este sector de la difusión y de la divulgación de la ciencia, y por eso para nosotros es un gran placer el contar hoy con Carol, que pueda compartir con nuestra audiencia este formato. Y les recuerdo a todos un poquito cuál es la mecánica. Le damos la palabra a Carol para que nos haga la exposición. Les pedimos a todos que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que podamos escuchar adecuadamente su presentación, y posteriormente, hacia el final de la plática, pues habrá la posibilidad de tener, plantearle algunas inquietudes, algunas preguntas. Les pedimos que lo vayan haciendo en el chat para que al final podamos hacérselas y ella tenga la oportunidad de retroalimentarnos en base a esas inquietudes. Sin más preámbulo, pues le cedo las palabras. Muchas gracias, Carol, por participar con nosotros. Eres más que bienvenida al Estado ahora en este formato, y te cedo ya los micrófonos. Alonso, muchísimas gracias por la invitación y por tu generosa presentación. Me da un gusto enorme estar aquí en SIDNOVA, aunque sea a distancia. Como bien dices, soy amiga del Estado de Hidalgo, amiga particular de la gran misión que SIDNOVA tiene y el gran papel que están haciendo, no nada más ahora en la pandemia, sino en general, el compromiso que tienen en la divulgación, y aplaudo ese esfuerzo tan extraordinario. Quiero agradecer obviamente a Renata y a todo su equipo en la Dirección de Difusión y Divulgación del Conocimiento. Gracias por la invitación y pues comencemos. Como bien dijiste, tenemos ahí un proyecto que pronto podremos compartir y bueno, muy entusiasta y muy ansiosa de volver a reunirnos para congratularnos por este proyectazo. Pues hoy vengo a platicar con ustedes sobre estos personajes, sobre Coronesio y Covidín, dos personajes que inventé
inventé, y ahorita les voy a platicar cómo los inventé, pero la idea es que podamos, a través de este rato que nos regaló Citnova Talks, explorar este cuento para niños y explorar desde el punto de vista de los personajes secretos que nos brinda el coronavirus, lo que ya sabemos del coronavirus, lo que nos falta por aprender del coronavirus, y pues les traigo también algunos experimentos, porque como buena química, pues tenemos que demostrar todo lo que estamos platicando, no nada más me tienen que creer. Entonces, el chat está abierto, les pido a todos los que están ahí que puedan, por favor, mandarme sus preguntas y espero resolverlas todas al final de mi charla. Y pues comencemos. Querido Aldo, si quieres cambiarle a la portada. Muchas gracias. Primero, comienza la pandemia y por ahí de marzo nos empezamos a preguntar, me empiezo a preguntar, ¿qué es lo que tenemos que divulgar? ¿Para quién y por qué divulgar ciencia? Y bueno, primero hay un dato muy interesante, que 3 de cada 10 personas en México son niños, niñas y jóvenes. O sea, una tercera parte de nuestra población mexicana son menores de 17 años. Y pues hay que hablarles a ellos. Muchas veces nos olvidamos de que son parte de la sociedad, pero sin ellos no podemos resolver nada. Incluso son nuestros embajadores pequeños y requerimos de que los niños, las niñas y los jóvenes, y no sé si tenemos en el público muchos niños, niñas y jóvenes, pero todos ustedes son los que tienen que ayudarnos junto con los adultos a resolver esta pandemia y en específico aquí en México. La pandemia es un problema de todo el mundo, por eso se llama pandemia, y se resuelve solamente si todos y cada uno hace su parte. El virus no es de que brinca de una persona a la otra, somos los humanos los que contagiamos el virus. Entonces los humanos tenemos que cambiar la forma de comportarnos para frenar los contagios. No son los virus solitos. Entonces, ¿dónde está el papel del ser humano? ¿Dónde está la responsabilidad de cada uno de nosotros? Y por eso es importante hablarles a los niños, a las niñas y a los jóvenes, porque son parte también ellos de la solución. Y la tercera premisa de este cuento es, pues a la gente nos gusta entender, no solamente creer. Entonces, no porque nos digan lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Nos gusta entender por qué. Y así nace este cuento. Si quieres la siguiente, Aldo, por favor. Y qué mejor forma de entender lo que está sucediendo que desde el punto de vista de la ciencia. Y rápidamente, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia es este proceso natural que tenemos desde que nacemos los seres humanos, pues desde bebés. Observamos algo que sucede, hacemos una hipótesis para tratar de, pues, predecir o entender o darle una explicación a por qué sucede lo que estamos observando, luego verificamos si es cierto o no, y finalmente hacemos un análisis. Y si el análisis confirma la hipótesis, bueno, pues entonces ya encontramos la razón de ser de ese fenómeno. Pero si nuestro análisis no la confirma, pues otra vez de nuevo, hay que volver a observar bien y tratar de entender esta hipótesis. Y miren, vamos a hacer un pequeño experimento. No sé si pueden ver esta botella de agua, ¿la ven? Bueno, a esta botella que tiene solamente agua, le voy a poner un poco de bicarbonato de sodio. ¿Ok? Antes voy a preparar este globo. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ok. Bueno, primero me pongo mi bata, ¿verdad? Porque cuando trabajamos con sustancias tenemos que protegernos. A ver. Ponemos el bicarbonato y vamos a observar. Y esto es un pequeño experimento que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero es un experimento muy bonito. Claro, le falta más bicarbonato. Y tenemos que observar por qué se infla o no se infla este globo, ¿sí? Y entonces, en base a lo que sabemos o no sabemos, podemos entender, hacer una hipótesis, verificarlo con otro experimento y hacer el análisis. Es un poquito el proceso que seguimos en la ciencia para poder dar o no una explicación a los fenómenos que vemos alrededor. Entonces, Aldo, la siguiente. Bueno,
ya que decidí que teníamos que hablarle a los niños y teníamos que hablarle desde el punto de vista de la ciencia para que entiendan realmente lo que sucede con la pandemia y otorgarles a los niños este poder de ser una parte del gran rompecabezas que es la pandemia y que puedan ellos ayudarnos a resolver, pues había que juntarse con un gran aliado que es la SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, para hacer este cuento. La SOMEDICIT lo que hace es toma el trabajo de los científicos y lo comunica al público en general. Entonces, los científicos están en sus laboratorios, están en sus salones, están trabajando entre ellos, tratando de resolver problemas, observando, experimentando y analizando. Y los divulgadores lo que hacen es tomar todo este conocimiento y llevarlo a la sociedad. La siguiente, por favor, Aldo. Bueno, entonces ya decidimos que el cuento iba a ser para niñas, para niños y jóvenes, porque todos requieren hacer su parte. Este cuento está basado en evidencias de ciencia que se tienen hasta el día de hoy sobre el coronavirus y había que hacerlo con los divulgadores de ciencia, con la SOMEDICIT, que automáticamente dijo, vamos a hacer este cuento y vamos a hacerlo de forma gratuita, que sea un regalo para la sociedad y que puedan verlo los niños, las niñas, los jóvenes de todo México y de otros países del mundo de habla hispana. Incluso este cuento ya lo están viendo en Argentina, en algunos lugares en España, en la comunidad que habla español en Estados Unidos, etcétera. Así que compártanlo y es una herramienta también para los salones de clase, para los profesores. Ahora, ¿qué íbamos a poner en el cuento? Pues primero tenemos que hablar del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID? ¿Cuál es la diferencia entre el coronavirus y COVID-19? Teníamos que resaltar muy bien el labor de los médicos y del personal de la salud, resaltar el trabajo que se está haciendo desde la ciencia y por qué la ciencia va a resolver la pandemia y entender cómo cuidarnos, que los niños y las niñas puedan entender la mejor forma de cuidarse y de prevenir los contagios y prevenir tener COVID-19. La siguiente, por favor, Ana. Entonces, empecemos. ¿Qué es un virus? Un virus es una pequeña partícula muy bien organizada de diferentes moléculas. Es casi invisible. ¿Y qué creen? Los virus no están vivos. Como no están vivos, requieren estar dentro del cuerpo de un ser vivo para reproducirse. De otra forma, el virus se inactiva. El virus está hecho solamente de proteínas, de lípidos, o sea, un tipo de grasa, y de algunos carbohidratos, y tiene su material genético y ya, pero no tiene ninguna funcionalidad por sí misma. Entonces, estas partículas, porque realmente es un conjunto bien organizado de partículas, son tan pequeñas, son casi invisibles, incluso en microscopios normales como los que tenemos, los microscopios ópticos que tienen varias secundarias y preparatorias, no pueden verse los virus, son muchísimo más pequeños que una célula humana. Son casi invisibles. La primera que los vio fue esta investigadora, June Almeida, y cuando vio no a los virus, sino al coronavirus por primera vez, se dio cuenta que los coronavirus tienen alrededor como una pequeña corona. Y no es de que sea una corona como si fuera un rey, sino más bien se parece a cuando hay un eclipse de sol y la corona que se forma cuando el sol está eclipsado se parecía a los picos que tiene alrededor el coronavirus. Aquí están los personajes de mi cuento que se llaman Coronesio y Covidín y arriba está una foto tomada con microscopio electrónico, que con ese microscopio enorme es que se puede ver los coronavirus. Y si ven alrededor tiene estos picos y esos picos son muy importantes y vamos a hablar de ellos al ratito, porque gracias a esos picos es como el coronavirus ha logrado ser una pandemia y es como ha logrado infectar nuestras células. Siguiente, Aldo. Entonces, esto es lo que les explicaba. Si ven los coronavirus, la foto tomada con microscopio electrónico, le pareció a esta investigadora mujer, June Almeida, como la corona de sol en un eclipse, y entonces a estos virus les llamó coronavirus. Y si ven aquí al pequeño Coronesio, pues ahí tiene Juvencio Sandoval, que es el que ilustró el cuento, pues le puso estos pequeños piquitos a nuestro personaje Coronesio. A ver la siguiente, Aldo. Hay muchos tipos de virus, ¿sí? Hay virus alargados, hay unos virus que tienen así unas como patas, hay virus de muchas formas, incluso ustedes conocen muchos virus, está el virus de la gripe,
está el virus del SIDA, está los bacteriófagos. Hay virus que ni siquiera infectan a los seres humanos, sino infectan a las bacterias. Y tenemos en nuestro cuerpo muchos virus que son benéficos. De hecho, los virus los requerimos para vivir y parte de nuestro genoma tiene partes virales. Los virus son importantísimos para nuestra vida. Así como muchos convivimos con las bacterias en nuestra flora intestinal, también los virus son importantes para nuestra vida. Sin embargo, hay algunos virus que nos causan daño. En la siguiente, por favor. ¿De dónde vienen los virus? Muchos virus vienen de los animales y en un proceso que se llama zoonosis. El coronavirus, por primera vez, el coronavirus que tenemos ahorita, el nuevo coronavirus, no lo teníamos antes en los humanos. Antes estaba solamente guardado en un reservorio natural en algún animal que todavía no desciframos exactamente de dónde vino. Pero algún animal contenía este nuevo coronavirus y por años y años y años el coronavirus que hoy está transmitiéndose entre los seres humanos vivía cómodamente en el cuerpo de algún animal. Y por algún proceso que se llama zoonosis, pasó este nuevo coronavirus al primer ser humano y este ser humano, en este ser humano el coronavirus se pudo adaptar y este coronavirus, el nuevo coronavirus, comenzó a infectar a otros seres humanos a través de los contagios que los seres humanos hacen con otros. Hoy sabemos que la forma de que se transmite el coronavirus, el nuevo coronavirus de una persona a otra es principalmente por vía aérea, a través de aerosoles. Cuando yo hablo, cuando yo respiro, cuando yo toso, saco, si es que yo tengo el coronavirus, yo lo saco y lo puedo propagar fácilmente. Como les dije, es invisible, no lo podemos ver, entonces no podemos saber quién es el que tiene el nuevo coronavirus, pero lo que sí sabemos el día de hoy es que seguramente vino de una fuente natural, de algún animal que todavía no decidimos cuál es. Muchos piensan que fue de murciélago porque hay un tipo de murciélago que tiene un tipo de coronavirus. Los murciélagos conviven con muchos tipos de coronavirus, pero hay un tipo de murciélago y un tipo de coronavirus muy similar al nuevo coronavirus. Entonces se piensa que quizás vino de estas cuevas en la provincia de Hubei, pero en China, pero todavía no se confirma, porque el nuevo coronavirus no se parece tanto, solamente en un 96% al que vive en ese murciélago. En fin, esto yo creo que se va a descubrir en un futuro, pero por lo pronto sí sabemos que fue un proceso de zoonosis similar al que sucedió con el virus de influenza en la epidemia que tuvimos en México en 2009 con el H1N1, que lo que se piensa es que surgió de un cochino que contagió a un niño, ¿sí? ¿Recuerdan? Esa fue una zoonosis. Y ahora también este nuevo coronavirus surgió de animal. La que sigue, Aldo, por favor. Los coronavirus son una familia enorme, enorme. Al ser humano solamente infectan 7 tipos de coronavirus. 4 nos dan las gripas que luego nos dan durante el año. Esas gripillas que decimos, pues tengo tos, tengo un poco de gripa, muchas de esas gripas son por coronavirus, cierto tipo de coronavirus. Luego hubo un coronavirus que le llamaron SARS-CoV en 2003, que también en países asiáticos pasó de un murciélago, infectó a este pequeño animal que se llama una civeta, e infectó a los seres humanos, hizo una pequeña epidemia. En el 2012, otro coronavirus que le pusieron MERS-CoV en los países árabes, en Arabia Saudita, pasó de un murciélago a un camello y el camello infectó al humano y se hizo una pequeña epidemia también. Sin embargo, ahora lo que se produjo no es una epidemia, es una pandemia. La diferencia es que la epidemia es en un lugar controlado y la pandemia está ahora en todo el mundo. Y el responsable de esta pandemia es el virus que llamaron los virólogos, la Comisión de Taxonomía Viral, la llamó SARS-CoV-2. ¿Por qué se llama SARS-CoV-2? Porque en su material genético se parece muchísimo, en su huella digital, en su material genético que es RNA. Estos coronavirus son partículas virales con ARN, con RNA. Se parece muchísimo al SARS-CoV, aunque tiene ciertas diferencias, ¿sí? Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, lo que pasa es de que infecta fácilmente las células humanas y no en todos provoca la enfermedad que se llama COVID-19. En muchas personas
transita el coronavirus y la persona no se da cuenta. La que sigue, por favor, Aldo. Y ahorita vamos a ver qué pasa en estas dos situaciones, pero antes vamos a platicar cómo se propaga. ¿Cómo se propaga? Como ya les platiqué, se propaga principalmente por vía aérea. Al inicio de pandemias hablábamos de que las superficies, que había que limpiar muy bien. Ahora se sabe que no tanto por las superficies, más bien el contagio importante es a través de partículas suspendidas en el aire, de aerosoles, que yo platicando con alguien, por ejemplo, hubo un contagio muy conocido en un coro, donde una persona estaba contagiada y al cantar, pues contagió a todos sus compañeros. O, por ejemplo, en un restaurante donde en una mesa había alguien positivo de coronavirus, que no sabía que tenía el coronavirus, y contagió a personas que estaban sentados del otro lado del restaurante. Los elevadores, los lugares cerrados, los transportes públicos, son lugares donde puede haber mucha gente y puede haber alguien contaminado. Entonces, ¿cómo se propaga? Pues de una persona a la otra. ¿Y cómo? A través del aire. Esa es la vía principal. La que sigue, porfa. Y pues así, como se propaga por el aire, pues fácilmente el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, pues llegó a todo el mundo. Y está prácticamente en todos los países del mundo. Me parece que el único lugar donde no ha llegado, ¿saben cuál es? El Polo Sur. Pero fuera de eso, todos los países del mundo ya tienen casos de coronavirus. El que sigue, por favor. ¿Cómo frenarlos? Pues ahí van, varias prácticas que podemos hacer para frenar el coronavirus. Y lo vamos a ver también, pues, con experimentos, porque no me lo tienen que creer, lo tienen que ver. Miren. La vía de entrada del coronavirus es principalmente nariz, boca y los lagrimales, ¿sí? Y aquí no sé si pueden apreciar que tengo un pastel. ¿Vean el pastel? Bueno, vamos a prender una vela. Bueno, ya tenemos la vela prendida, ¿sí? Entonces, esta es una persona, vamos a suponer que el fuego representa la infección por coronavirus, ¿sí? Entonces, la primera persona, que es la velita A, ¿sí? Esta velita ya tiene el coronavirus, ¿sí? No sabemos si se siente mal o se siente bien. Lo que sí sabemos es que tiene el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Está infectado con el coronavirus. Ahora supongamos que visita o se encuentra en la escuela, en el trabajo, en la calle, con dos personas, porque se ha visto que en promedio el coronavirus se transmite. Cada persona contagia a más o menos en promedio a 2 personas, ¿sí? Entonces, una contagia a 2, pero entonces 2 contagian ¿a cuántas? Pues a 4, ¿verdad? Entonces, este contagia a 2 y este otro contagia a otros 2. Espero que estén viendo bien mi pastel, ¿eh? Y entonces, de pronto, en unos pocos días de tener una persona con coronavirus, ya teníamos 2 y estas 2 quizás no se sentían mal, pero sí tenían el virus, contagiaron a otros 2 y de pronto de una persona ya tenemos 1 más 2, 3, más 4, 7. Y voy a seguir prendiendo, ¿eh? Una persona contagia a otras 2, esta contagia a estas 2, y esta contagia a otras 2. Y pues ya vieron cómo funciona. Y se sigue la propagación y ya me estoy quemando. Ok. Apago mis velitas. Espero que sea el cumpleaños de alguien y aprovechamos el pastel para cantarles las mañanitas. Pero con este pastel prendido simbolizamos cómo se propaga y cómo de una sola persona acaban contagiándose, ¿cuántos? ¿Sí? Bueno, seguimos. Seguimos con la siguiente. Entonces, una manera de frenarlos es distanciando a las personas, ¿sí? Si yo tuviera el nuevo coronavirus y me protejo, entonces protejo a los demás de mí, pero hay una razón más. Si yo uso el cubrebocas a todos lados a donde voy y alguien tiene coronavirus,
la probabilidad de que entre el coronavirus a mi cubrebocas es muy, muy pequeña. El poquito virus que entra a mi mascarilla es suficiente para provocar en mí una respuesta inmunológica, pero no suficiente para enfermarme, porque se ha visto que entre mayor sea la carga viral que recibimos, puede ser más grave el COVID-19. Entonces, si usamos cubrebocas, garantizamos que poco virus es el que recibimos, y entonces si es que nos da COVID-19, nos da muy leve. Entonces, es bien importante usar el cubrebocas, y les voy a mostrar por qué. Tengo acá una pequeña vela, otra vela. Voy a prenderla. Ok. ¿Ven? La vela está prendida, ¿sí? Si yo me pongo el cubrebocas y soplo a la vela, no voy a lograr apagarla. ¿Ok? Estoy soplando. ¿Y por qué no logro? ¿Por qué no logro apagar la vela? Porque el flujo de aire es interrumpido por esta barrera que se llama cubrebocas. Claro que si yo lo soplo así, sí lo apago. ¿Por qué? Porque el flujo de aire es libre. Hay, claro, muchos tipos de cubrebocas, ¿sí? Y todos son buenos, unos son mejores que otros, pero hay que usar lo que sea, cubriendo nariz y boca para que el flujo de aire no salga de mí, no pueda yo contagiar a nadie, pero más importante también es que nadie me contagie a mí, porque si yo uso el cubrebocas correctamente, lo que la otra persona me aviente de aire, cuando esté hablando, respirando, o solamente porque alguien tosió y luego pasé yo detrás de esa persona, con ese poquito virus, es como tengo el cubrebocas, entra demasiado poco, suficiente para empezar una respuesta inmunológica como si fuera una especie de vacuna natural, pero no suficiente para provocarme la enfermedad COVID-19 grave. Sabemos que la gente que se enferma grave de COVID-19 es la gente que recibe mucho virus, una carga viral alta. Entonces, los cubrebocas, el que sea que usen, son importantes para reducir la carga viral, para recibir poco virus. El que sigue, Aldo. Otra forma de frenar al coronavirus, pues lavándonos las manos con jabón. ¿Por qué el jabón? Yo ya les dije que los coronavirus, los virus, alrededor tienen una capa con estos picos. Bueno, pues esta capa está hecha de un tipo de grasas y esas grasas se llaman lípidos. Vamos a suponer que son grasas normales, ¿ok? Ustedes saben perfectamente bien, y si no, pregunten a quien lave los trastes en su casa, a su mamá o a ustedes mismos, sabrán que el agua no se mezcla con el aceite, ¿correcto? Si ven, en esta mezcla tengo agua y aceite y no están juntos. Por eso los coronavirus tienen grasa alrededor, porque si tuvieran una membrana hecha de agua, pues estarían mezclados y estarían deshechos. Ellos protegen todo su material genético, su ARN, con esta capa de lípidos, con esta capa de grasa, y entonces se quedan enteritos, ¿sí? ¿Cómo podemos quitar esta grasa? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué usamos en la cocina para limpiar la grasa de nuestros sartenes? Jabón, ¿correcto? Si nos lavamos las manos con agua y con jabón, lo que estamos haciendo es deshaciendo esta grasa y haciendo que se puedan juntar y que la grasa se disuelva en el agua y ya no estén separadas. Y así deshacemos la capa externa de los coronavirus. Así que hay que lavarse las manos con agua y con jabón. Y con algo tan sencillo como el jabón, también interrumpimos el contagio, porque deshacemos, inactivamos a los coronavirus. La que sigue, Aldo. Si no tenemos con nosotros jabón, pues muchos dicen, hay que usar gel antibacterial en base de alcohol. Y la pregunta es, ¿por qué? Y bueno, una suposición es porque la capa de los coronavirus sí está hecha de grasas, pero también entre las grasas tiene unas proteínas. Y estas proteínas son las que sostienen, como si fueran unas boyas en un mar, son las que sostienen la integridad de esta cápsula, de esta capa, ¿sí? Y entonces, para ejemplificar cómo el alcohol posiblemente actúa en estas proteínas, vamos a agarrar
un alimento riquísimo en proteínas, que es el huevo, ¿sí? Ustedes saben que el huevo tiene clara y tiene yema, ¿sí? Voy a usar solamente la parte que tiene proteína, que es la clara, ¿sí? Entonces voy a abrir el huevo, dejar caer solamente la clara y dejar la yema fuera, ¿sí? Aquí tengo la yema, esta yema no la voy a usar. Bueno, ya que tengo la clara, y si bien agarré especialmente un recipiente negro para que puedan ver lo que sucede, le voy a echar alcohol, ¿sí? Alcohol de farmacia, alcohol. Y verán que las proteínas de la clara, que en general es transparente la clara, no sé si alcancen a ver, que se coagularon, se hicieron blancas, como cuando cocemos un huevo, ¿sí? A esta le eché un poquito más hace ratito, ¿sí? Aquí está. La clara, pues ya deshecha, o sea, las proteínas desnaturalizadas por el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que hace el alcohol en gel? Tenemos que aplicarlo sumamente bien, porque lo que hace es hacerle como perforaciones y hace que la capa del virus no quede íntegra y quede, pues, lastimada, y entonces se inactiva el virus, pero sigue siendo mucho mejor el jabón. La que sigue, Aldo. Bueno, entonces, ¿qué es COVID-19? COVID-19 es la enfermedad que provoca este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Y mucha gente, hemos visto, mucha gente sí se siente mal y tiene síntomas que pueden ir desde los síntomas similares a una gripa, sentirse fatigado, dolor de cabeza, tos, falta de respiración. Pero muchas otras personas son asintomáticos y no se sienten mal, no tienen fiebre ni diarrea, se sienten normal, no sienten ni siquiera que tienen al virus. Y entonces, gracias a estas personas, principalmente, es que se ha hecho una pandemia, porque pues yo me siento bien, puedo salir a mi trabajo, a mi escuela, voy en metro, y entonces puedo contagiar a muchas personas si es que tengo el coronavirus. Por eso es importante, si salimos, usar el cubrebocas. Las personas que se sienten mal, pues al sentirse mal se quedan solas en casa. Muchas de ellas no, y debieran, pero deben de quedarse en casa. Y pues esto es el COVID-19. COVID-19 es cuando una persona se enferma por el coronavirus. Y entonces empieza con esta serie de síntomas. Y el coronavirus, lo que sabemos es que entra a nuestras células principalmente a través de sus picos y por el pulmón. A ver, me gustaría enseñarles. A ver, déjame ver la siguiente, Aldo. Exacto. Les voy a enseñar cómo entra el coronavirus, ¿sí? Imagínense, ahí está Coronesio, y vamos a ejemplificar que Coronesio tiene alrededor estos picos, ¿sí? Que es como una llave. No sé si la alcancen a ver. Bien, es como una llave, ¿la ven? Estos picos, que se llaman proteínas S, que están alrededor del coronavirus y que le dan su nombre de coronavirus, que es lo que Jun Almeida vio como la corona solar, estos picos son los que embonan a la perfección en unos receptores que tenemos en nuestras células. Vamos a pensar que esta es nuestra célula, ¿sí? Y casualmente, porque es una gran casualidad, el coronavirus tiene la llave perfecta. Esos spikes, estas proteínas S que están los picos alrededor de él, son los que entran perfectamente bien y abren a la célula. Y cuando la abren, se meten, y cuando se meten, entonces los coronavirus pueden abrirse y dejar salir su material genético para que la célula los copie y haga millones de virus. Y millones de virus rompen esta célula, infectan otras células y así van infectando nuestro cuerpo poco a poco. Como ya platicamos, entran por nariz, por boca y por los lagrimales. Entonces, evidentemente, comienza una infección principalmente respiratoria, donde afecta, pues, las vías respiratorias. Entonces, afecta todo lo que es el pulmón, que son las pulmonías que están dando. La gente tiene problemas de respiración porque comienza una batalla que se monta gracias al sistema inmunológico del cuerpo. Y una de las cosas que hace el sistema inmunológico del cuerpo de defensa, claro que es primero reconocer que hay un extraño, que es difícil porque este extraño se mete a las células. Entonces, ¿cómo encuentras a un extraño si está dentro de las células? Ese es el primer problema del sistema inmunológico. Y después es alcanzarlo. Y una de las formas como lo alcanza es con los anticuerpos. Pero vamos a ver qué hacen los anticuerpos. Lo que hacen los anticuerpos es moldear
tomar una huella perfecta de esta proteína S y fabricar un tapón. Lo que son los anticuerpos son tapones, ¿sí? Y lo que hacen es bloquear la entrada y de esa forma, pues ya los coronavirus ya no pueden entrar a las células y seguir infectando. Y entonces, un coronavirus que sigue teniendo los spikes, ¿sí? Que sigue teniendo los picos, pues puede seguir entrando porque la llave sigue funcionando. Y les digo, esto es una casualidad enorme que los coronavirus tienen estos spikes, estas proteínas S, que lograron, que no son perfectas, pero sí embonan casi a la perfección con la entrada de las células, que las células usan esa entrada para otras cosas, para regular la presión arterial, pero que casualmente los coronavirus saben abrir esa puerta. Y los anticuerpos que genera el cuerpo humano lo que hacen es bloquear esa llave y hacer que los coronavirus ya no puedan infectar. Y si los coronavirus no están adentro de una célula, pues ya no infectan, ya no los contagiamos y entonces ya se acaba la infección. La que sigue, Aldo. Y pues esa es la manera en cómo se va propagando el virus y en cómo van aumentando los casos a través del tiempo. Y vemos estas gráficas donde van subiendo y subiendo porque una persona puede contagiar a dos personas a 4 y este aumento es un aumento que se llama en epidemiología exponencial y la única forma de ir aplanando la curva, que es lo que muchos escuchamos en las noticias, es frenando precisamente los contagios, que una persona ya no infecte a 2, que infecte a menos de una persona. Y entonces poco a poco se pueda ir frenando esta epidemia, esta pandemia, y poco a poco podamos ir controlándola. La que sigue, por favor. Claro que los científicos y los médicos están ya sobre la búsqueda de tratamientos para ayudar a las personas que tienen COVID-19 y por el otro lado, todos ya hemos escuchado que las vacunas, hay varias empresas que están en la carrera por producir las vacunas. Hay varias vacunas que ya están probándose en fase 3, que ahorita les voy a explicar qué es, y lo que hacen las vacunas es enseñarle al cuerpo humano, sin infectarlo, cómo es esta llave, para que el cuerpo humano aprenda a generar estos bloqueadores, estos tapones, antes de enfrentarse al coronavirus. Y cuando llegue la ocasión, si es que llega, de enfrentarse al nuevo coronavirus, pues estos tapones ya existan en nuestro cuerpo y rápidamente funcionen previniendo la enfermedad del COVID-19. Claro que hoy en día hacer estos tapones no es tan complicado. Los investigadores, los científicos, usando biotecnología, saben hacer estos tapones relativamente rápido, pero se requieren 3 fases de experimentación en humanos para probar no nada más que la vacuna funcione, sino también que la vacuna sea segura y no provoque una enfermedad mayor a la que estamos tratando de prevenir. Hay 3 fases que son, bueno, hay 4 fases para aprobar una vacuna y un tratamiento. Y estas fases no se inventaron porque sí, se inventaron porque son importantes para poder darle a la población en general una vacuna que sea y un tratamiento que sea seguro y que sea eficaz. Primero se prueban en modelos animales, en ratas, en macacos, ¿sí? En diferentes modelos animales en laboratorio que se les provoca la enfermedad de COVID-19 y se ve si hay cierta efectividad, pero para probar la seguridad y la efectividad hay que hacer los experimentos en humanos, en un proceso que se llaman pruebas clínicas. La primera fase es en poquita gente y lo que se quiere ver es si es seguro, si es segura la vacuna. Si sí es segura la vacuna, entonces pasa a fase 2. Y en fase 2 se hace en una población un poco más amplia para ver si es eficaz y para regular la dosis, para saber qué tanto darle a esa persona. Si darle una inyección de 1 microgramo o de 2 o de 3 microgramos o mejor requiere un refuerzo, ¿sí? Hay vacunas que necesitamos solamente una inyección en la vida, como la hepatitis, y hay otras vacunas que necesitamos refuerzos años con años, como la de la influenza o como por ejemplo la del tétano, ¿sí? Entonces, para poder encontrar todo eso, los científicos, los farmacéuticos, los investigadores tienen que hacer todas estas pruebas clínicas que son fundamentales de llevar a cabo con rigor para entender qué tanto funciona la vacuna, qué tanto previene una infección o qué tanto previene la enfermedad o qué tanto reduce los síntomas, que son 3 cosas distintas. Y además,
poder producirla. Y entonces ahorita varias vacunas ya están en fase 3, que es probarlas en poblaciones grandes de hasta 10,000 personas, y en ellas están viendo buenos resultados algunas, y pues poco a poco sabremos cómo van esta carrera por una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y respecto a los tratamientos, pues está haciendo, tratando de utilizar medicamentos que ya conocemos, que sirven para otro tipo de cosas, de otro tipo de enfermedades, que podamos usarlos para el coronavirus, porque la forma en que el coronavirus infecta ya la conocemos. Entonces, sabiendo el mecanismo de infección, es como los científicos pueden bloquear esa infección, conociendo precisamente a nivel molecular cómo es que sucede la infección, es que podemos combatirla. La que sigue, por favor. Y bueno, lo más importante es nosotros, que no estamos en los laboratorios, ni estamos al frente en los centros hospitalarios, pues saber cómo cuidarnos, manejar nuestro riesgo de forma inteligente para que reducir no nada más nuestro riesgo de contagio, sino también conocer nuestro riesgo de desarrollar COVID-19 severo. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestro contexto, porque también depende de dónde estamos el nivel de contagios. Entonces, inventé esta guía que le llamé Hipercodote, y lo que aquí primero, el primer recuadro de arriba, habla del riesgo de desarrollar la enfermedad de COVID-19 severo. ¿Y de qué depende? Hemos visto que los mayores de 65 años desarrollan una enfermedad más grave y tienen mayor mortalidad, letalidad que los menores. Entonces, bueno, pues primero saber si eres mayor o menor, ¿no? También, por ejemplo, un factor son la masa corporal. La gente con una masa corporal, con un índice de masa corporal mayor a 26, por ahí de 30, tiene mayores riesgos de tener COVID-19 severos que la gente que es más flaca, ¿sí? Con un índice de masa corporal menor. Y luego hay otras condiciones como la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades crónicas que pueden hacer que la persona desarrolle COVID severo. Una persona que no tiene enfermedades predeterminantes es más difícil que tenga un COVID-19 severo. Lo que pasa con este virus es de que no sabemos cómo va a reaccionar en cada quien. No sabemos si a mí me va a dar y voy a acabar en el hospital, o a mí me va a dar y voy a ser asintomática. La gama de pacientes es tan amplia y no sabemos cómo nos va a dar a cada quien, que por eso es importante cuidarnos, y que si nos vaya a dar algún día el COVID-19 nos dé lo más lejos posible en el tiempo, cuando nuestros centros de salud estén completamente libres, nos puedan atender en caso de requerir ser atendidos y tener más chance de tener listo ya un tratamiento o una vacuna para aminorizar nuestro cuadro. ¿Y cómo es el riesgo de contagio? Pues obviamente no usar nada, pues aumenta el riesgo. Usar una mascarilla N95, que es la de los médicos, es extraordinario, pero nosotros, los ciudadanos, con una de tela, si es que no vamos a ir a un centro hospitalario, es suficiente, una de tela usada correctamente, ¿sí? Tapando nariz y boca, y la barbilla, no tocando ni adentro ni afuera, y sabiendo cómo lavarla. Hay que lavarla igual que la ropa interior, hay que lavarla todos los días, y los que son desechables hay que tirarla al cesto de basura de forma responsable en una bolsa de plástico, porque esta mascarilla puede tener virus y podemos contaminar a través de la basura a la gente que trabaja en el cuidado de nuestra ciudad, podemos transmitirle el virus. Es muy importante conocer el semáforo local, porque no es lo mismo vivir en una ciudad que tiene los niveles de contagios altísimo que vivir en una región más rural que casi no tiene casos. Entonces, también nuestro comportamiento debe cambiar según dónde vivimos, dónde estamos. El flujo del aire es fundamental, ¿sí? Si estamos al aire libre y pues obviamente si alguien tose, las partículas se diseminan, ¿sí? De forma aleatoria, y es menos probable que entremos en contacto con el virus. Pero si estamos en un lugar cerrado, que además no tiene ventilación y que además los filtros del aire acondicionado no son buenos, pues es mucho más fácil que nos contagiemos, ¿sí? Y es muy importante esto que les voy a platicar de la dosis viral y el tiempo de exposición. Sí tiene que ver cuánto virus recibimos. Sabemos hoy en día que poquito virus no nos hace daño. Mucho virus sí nos hace daño. Entonces, ¿dónde vamos a ir y por cuánto tiempo vamos a estar? Es algo a considerar. Si voy a ir a un lugar que posiblemente está muy contaminado, pues estar poco tiempo. Usar cubrebocas. Si estoy en un lugar
poco contaminado, pues puedo quedarme más tiempo, ¿sí? Entonces, poder entender cómo está esto de la dosis viral, el tiempo de exposición y obviamente mantener sana distancia, porque entre más alejados estemos los humanos unos de otros, pues menos va a ser el contagio. Acuérdense que el virus no es de que solito va de una persona a la otra, somos los seres humanos los que transmitimos el virus, somos nosotros con nuestro comportamiento los que contagiamos. La que sigue, Aldo. Y pues en resumen es este. Primero, usar el cubrebocas, por favor, úsenlo, promuevan su uso. Lavar las manos preferentemente con jabón, practicar la sana distancia en la medida de lo posible, conocer el semáforo local de la entidad donde estás, ¿sí? No es lo mismo estar en una zona en el bosque que estar en una ciudad conglomerada. Estar en lugares ventilados o al aire libre, conocer la ventilación en los espacios y, por favor, cuando esté la vacuna de la influenza lista en los centros de salud, vacúnense contra la influenza. Este año es fundamental la vacunación contra la influenza. Son virus que los dos son respiratorios, los dos dan síntomas similares. Muchos de los mexicanos que contraemos influenza acabamos en centros hospitalarios. Entonces, ¿por qué tener dos epidemias si podemos prevenir la de influenza? Prevengamos el choque de las dos epidemias. No tenemos por qué tener influenza y COVID. Y además, usando cubrebocas, también prevenimos casos de influenza. Entonces, por favor, cuando esté la vacuna de influenza disponible, vacúnense. Este año es fundamental que todos nos vacunemos contra influenza. Han habido casos de gente que le da influenza y COVID a la vez y se complican los casos. Y por el otro lado, en el hemisferio sur, por ejemplo, en Brasil, se vio que el uso de cubrebocas hizo que la temporada de influenza sea mucho más leve y además la gente que tuvo COVID-19 y estaba vacunada contra la influenza tuvo cuadros de COVID-19 mucho más leve que los que no estaban vacunados. Entonces, la vacuna de influenza sí ayuda. No previene el COVID-19, pero sí ayuda. Así que, pues, vacúnense contra la influenza cuando esté disponible. Y pues creo que es la última, ¿no, Aldo? A ver. Bueno, pues gracias a Citnova por este espacio, a ustedes por estar conmigo. Perdón los problemas que tuvimos de audio, no entendí qué sucedió, pero obviamente ya se resolvieron. Les invito muchísimo a conocer este cuento, Coronesio Covidini y los secretos de lo invisible, que escribí que lo publiqué junto con el apoyo del Somedicit. El Somedicit hizo que este material fuera gratuito, entonces pueden ustedes descargar el cuento y trae 3 experimentos. Pueden difundirlo en los salones de clases, para la herramienta en casa o herramienta de trabajo para los profesores. Y además, pues, aunque es un libro para niños y niñas, y principalmente para jóvenes, pues también para los adultos, porque sí vale la pena que entendamos bien a bien lo que sucede, lo que está sucediendo. Es un cuento que ya está publicado, lo pueden encontrar fácilmente si en cualquier buscador ponen Coronesio y Covidín, pues lo van a encontrar. Incluso hay una grabación en YouTube donde le estoy platicando el cuento a los niños, entonces pueden seguir la lectura conmigo y pues espero que lo disfruten muchísimo y que me escriban y me manden comentarios y preguntas y pues a sus órdenes con todas las preguntas que tengan. Espero poderlas resolver. Muchísimas gracias, Carol. Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta, por favor, de colocarla en el chat. Bueno, mientras me quito mi bata. Bueno, no hay ahorita alguna pregunta, pero si quieren les platico un poco que si hay preguntas, por favor, en el chat o que prendan sus micrófonos y lo platicamos, pero aprovecho para seguir platicando que el cuento fue hecho pensando precisamente en la necesidad que hay tan grande y tan importante en que los niños, las niñas y los jóvenes empiecen a entender que la ciencia
sí nos ayuda a nuestra vida y que tomar decisiones en el día a día y hasta para protegernos hoy en día con la pandemia es importante entender con evidencia científica lo que está sucediendo. En el futuro, estos niños y niñas son los que van a enfrentar retos como el cambio climático. Entonces, apoyar esfuerzos como este esfuerzo del Citnova Talks de promover la cultura científica es fundamental, porque nuestra población es la que el día de mañana va a tener que resolver no nada más la pandemia, que sí va a llegar a su fin, sino que además vamos a tener que resolver otros retos globales. ¿Le puede dar coronavirus a mi perrito? A ver, mire, gracias por la pregunta. Mira, la cantidad de casos de coronavirus en el mundo ya positivos es tan grande y la cantidad de gente que tiene mascotas y perritos es tan alta que si hubiera habido ya una epidemia en perros, ya nos hubiéramos enterado. Sí se ha visto algunos contagios, pero han sido anecdóticos. Han sido, me parece, un perro en Estados Unidos que le dio coronavirus y otro en Europa como al inicio de la pandemia. No se ha visto una enfermedad importante respiratoria en perros a raíz de coronavirus. Te digo, estos 2 casos que se encontraron y de los que conozco han sido anecdóticos. Hablando con veterinarios me han contado que los que más se han enfermado son los felinos, o sea, los gatos. En los gatos sí, al parecer se enferman más fácilmente de COVID-19, pero tampoco es algo dramático. Y también hubo un caso, por ejemplo, en el zoológico del Bronx, en Nueva York, donde unos tigres les dio coronavirus. Pero te repito, ya para la cantidad de humanos que están contagiados positivos, si las mascotas fueran, se enfermaran de COVID-19, ya hubiera sido una noticia más importante. La noticia en animales es en estos animales, los minks, que en las granjas de producción de estas pieles de minks, ¿cómo se llaman los minks? Se llaman bisones. En los bisones, sí, los bisones están teniendo coronavirus y están contagiando a los humanos, a sus cuidadores de granjas. Entonces, en animales, el único animal que está teniendo un foco importante son los bisones y en segundo lugar, algunos gatos y felinos. Pero no pasa nada con tu perrito. Lo que sí es importante es que si sacas a pasear a tu perrito, por ejemplo, le limpias las patitas con agua y con jabón cuando regresen, no con cloro, porque sí han habido casos de perritos que se lastiman sus patitas porque la gente los pone en estos tapetitos de cloro y se lastiman las patitas. Entonces, cuiden a sus animalitos. Pero no se preocupen, lo más seguro es que los perros no tengan COVID-19. Muchísimas gracias, Carol. Tenemos otra pregunta y nos preguntan si los tapetes sanitizantes son efectivos. Lupe, los tapetes sanitizantes son una herramienta más, pero definitivamente no son la más importante. Como platicamos, la vía de transmisión del coronavirus principal es respiratoria, es por aerosoles. Entonces, pues el tapete, pues seguramente ayuda. Si es que alguien pisó y pues trajo el virus, pues seguramente ayuda, daño no va a hacer en los zapatos, pero no es una medida que se toma como primordial porque no es el método de contagio primordial. Las superficies antes se pensaban que jugaban un papel mucho más, un papel mucho más predominante en el contagio y ahora se ha visto que no tanto. O sea, antes, por ejemplo, los paquetes o el súper, sanitizarlo, pues sí tiene relevancia, pero es mucho, un elemento mucho más importante, lavarse las manos con agua y con jabón, el distanciamiento social, el cubrebocas, la vacuna de influenza, lo que platicamos. No tanto las superficies, no tanto el tapete. Si lo tienes, úsalo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Nancy Ramos Lora. Nos pregunta, ¿por qué mencionan que el virus no se transmite a través del aire? No, Nancy, al contrario, el virus sí se transmite por el aire. Si yo dije eso, es completamente falso. O sea, vamos, el virus está confirmado que se propaga por aerosoles y por el aire. Es decir, si yo tengo coronavirus y salgo a mi calle y toso y me meto a mi casa y luego pasa alguien, ¿puede respirar lo que yo tosí y puede contagiarse? Sí.
Sí se puede propagar por el aire si estoy en un transporte público y yo toso en una esquina y puedo contagiar a los demás, sí. Si estoy en algún lugar cerrado, en una oficina, en una escuela, en un salón que tiene poca ventilación, sí se puede propagar por el aire, absolutamente. Y también por pequeñas gotas de aerosol que se quedan suspendidas un rato en el aire de los elevadores, en lugares muy cerrados. Por eso es importante la ventilación y casi no se han visto contagios al aire libre. Entonces, en la medida de lo posible, si quieren tener reuniones, ver a familiares, obviamente con sana distancia y de preferencia con cubrebocas, pero si están al aire libre es mucho mejor. El aire libre es extraordinario y también por eso preocupa un poco lo que viene en otoño y en invierno, porque hace frío y en otoño y en invierno nos metemos más, estamos menos al aire libre y es cuando se transmiten las enfermedades respiratorias, no solo el coronavirus, sino la época de influenza y la época de gripas es precisamente en invierno, no solo por la baja de temperatura, sino porque la baja de temperaturas hace que los humanos nos metamos y entonces nos propaguemos más estas enfermedades. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más de Igmar Argenis Hernández. Nos pregunta si el cloro es recomendable para la limpieza o solo con jabón o alcohol. Mira, muy buena pregunta, Igmar. El cloro es extraordinario para el coronavirus porque lo oxida y lo deshace. Sí hay que usar cloro, pero no en nuestras manos. Entonces, si te vas a proteger a ti, es lavarte las manos con agua y con jabón. Lo más importante. Si no tienen agua y con jabón, bueno, pues gel antibacterial que tenga alcohol, más del 70% sea alcohol. El cloro no lo usan obviamente ni para tomar, ni para su cuerpo, ni para limpiar sus manos, pero sí puede servir para desinfectar la casa, por ejemplo, desinfectar las manijas de las puertas, que son uno de los lugares donde más podemos estar en contacto con superficies de alto contacto como las manijas de las puertas o los apagadores. Eso sí se pueden limpiar con cloro y es excelente el cloro. El cloro es muy buen sanitizante y sí deshace al coronavirus porque lo oxida. ¿Y cómo limpio un barbijo KN95? Es excelente pregunta. Estas mascarillas, las KN95, que están en escasez para el personal de salud, se han hecho varios experimentos y de hecho la Facultad de Química de la UNAM está en uno de ellos, donde el personal de salud lo esteriliza en alto vapor y luego en la Facultad de Química han visto por microscopio electrónico si se ve afectada la fibra, si está afectado el tejido, porque lo que hace esto es ser una barrera para que el virus no pase. Entonces, estas que tienen el tejido muchísimo más cerrado, lo que queremos es que el tejido no se haya abierto con las esterilizaciones y la buena noticia es que, aunque no es lo ideal, sí se pueden reutilizar, ¿sí? Hay gente que ha dicho, por ejemplo, que se pueden lavar con agua en casa, y con un poquito de jabón. Lo importante es que no se deshaga el tejido, porque el tejido es lo que nos protege. Claro que estas no están hechas para reutilizarse, pero ahora en pandemia, que los equipos de protección personal están escasos, sí vale la pena buscar esas alternativas. Yo uso uno de tela, porque lo puedo lavar. Yo no voy casi a centros hospitalarios ni a lugares donde hay dosis altas de virus, entonces con esto es suficiente para protegerse. Si ustedes van a ir a centros hospitalarios o lugares donde puede haber mucho más virus, pues traten de conseguir una de estas y sí la pueden reutilizar si se lava correctamente o si se deja unos días. Por ejemplo, si yo uso para ir a un hospital el día lunes, pues para el jueves me la puedo volver a poner y puedo estar casi segura que ya está limpia, porque si, como bien dije, el virus se inactiva, el virus no está vivo, es una partícula, y si no infecta una célula, pues ya no es viable, ¿sí? Entonces, quizás si van a estar yendo a lugares muy contaminados, pueden tener algunas mascarillas de estas y alternarlas. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta de Josué. ¿Por cuánto tiempo permanece el virus en el aire o en las superficies y objetos? Uy, es la gran pregunta. Esa pregunta, Josué, nos las hacemos todos los días. Hay estudios que salieron en abril, marzo, por ahí, en JAMA, en esta revista JAMA y en la revista Lancet, dos diferentes, donde vieron la viabilidad del virus, y ahorita si tengo tiempo te digo exacto cómo se hizo esto, pero lo que hacen es dejar el virus en la superficie y luego en varios días después y varias horas después ir tomando muestras y cultivarlos y ver si siguen viables y si se reproducen en organismos, ¿ok? Lo hicieron en condiciones ideales,
controladas de temperatura, de presión, y en esas condiciones determinaron que, por ejemplo, en superficies como acero inoxidable, ¿sí? Se queda mucho menos tiempo porque es más lisa y menos porosa que en otras superficies, como por ejemplo el cartón. Pero son en condiciones ideales y no son las condiciones de nuestro día a día. Incluso en el aire no sabemos cuánto se queda porque depende de la humedad, depende de la temperatura, depende del flujo de aire, si estamos en una corriente de aire o estamos en un lugar encerrado. Si hay mucha humedad, hay más partículas de agua flotando, entonces se queda el virus ahí flotando por más tiempo. Entonces, mi respuesta es depende. Depende. No hay una respuesta precisa porque depende de las condiciones en las que estés. Ok, muchísimas gracias. Tenemos algunas felicitaciones por tu trabajo, Carol, de Beatriz Flores. Dice que muy buena conferencia, que gracias por tu esfuerzo, y de Citnova. También Karina Manrique agradece porque su hijo de 3 años la acompañó en la plática y le está pidiendo que descargue el cuento, y excelente información. Pues muchas gracias y les invito a todos a compartir el cuento, a descargarlo, a hablarme, preguntarme, escribirme, mandarme dibujos de Coronesio Covidín. Incluso si tienen ideas de qué podemos seguir haciendo con Coronesio y Covidín, lo que queremos es que Coronesio y Covidín le quite el miedo a los niños del virus y al revés, les dé una herramienta para entenderlo mejor, para acercarse mejor a las soluciones y que sean embajadores los niños, las niñas, que sean los policías de todos, que todos usemos cubrebocas, que todos nos podamos cuidar. Y por el bien de México, que acabe rápido esta pandemia. Muy bien, pues muchas gracias, Carol. Realmente apreciamos el que nos hayas dedicado este tiempo a compartir esta muy interesante presentación. Como siempre, esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube con la finalidad de que la audiencia, sobre todo los niños que ahorita desafortunadamente pues también están en clase y muchas veces a lo mejor no pueden seguirlo, tengan la oportunidad de ver tu plática y conocer más sobre estos experimentos, y que tengan la oportunidad de descargar este interesante libro que, como ya decía yo al inicio, además de pertinente por los tiempos que vivimos, creo que está diseñado en un lenguaje y en un concepto muy atractivo para los niños, y que, como tú bien dices, pueda ayudar a darles más información y que vayan venciendo ese miedo que muchas veces les hemos generado. Así que muchas gracias, Carol, por la plática, por la conversación, y por supuesto que vamos a seguir aprovechándote de tu conocimiento y de tu talante tan abierto para compartir estos contenidos, para tenerte más adelante aquí en este y en otros espacios aquí del Citnova, para que sigas apoyándonos en este sentido. A toda la audiencia, agradecerles de nueva cuenta su participación en esta edición del Citnova Talks, y invitarlos a la siguiente, a la próxima semana, como todos los miércoles a las 12 del día. Tendremos al doctor Cristian Granados, que es el doctor en innovación. Él es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey en el EGADE Business School de esta institución. Es columnista también de la revista Forbes, en temas de emprendimiento, innovación y negocios. Además es hidalguense, y por eso pues vamos a estar muy contentos también de tenerlo aquí el próximo miércoles con el tema que él propone para esta charla, es el rol de la tolerancia en la atracción de talento y empresas tecnológicas. Lo estaremos difundiendo también en nuestras redes sociales para que puedan registrarse, y agradeciéndoles su participación y reiterarles, compartan el libro de Carol. También en nuestras redes vamos a estar publicando el link de su plática en nuestro canal de YouTube, para que más personas puedan acceder a esta breve charla, pero con mucho contenido de información, y podamos impactar a mayor público. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, Carol, que estés muy bien. Alonso, gracias. Gracias a ti y a todo el equipo de Citnova por su labor y por el espacio. Gracias a todos.